Bienvenido a un nuevo audio del podcast 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y en este caso voy a hacer un audio que va, digamos, a completar un ciclo. A principios de año, en enero aproximadamente, enero-febrero, hice una migración de mi escritorio, que era KDE Plasma, que llevaba usando más de 20 años, a Hyperland, un escritorio tipo Tilly. En mayo pasado, hice otro audio donde comenté mis primeros meses utilizando este tipo de escritorio. Y ahora lo que voy a cerrar el ciclo con otro audio donde voy a valorar si ha valido la pena el cambio de KDE Plasma al escritorio Hyperland. Y lo primero es, ¿por qué hago este tipo de audio? Bueno, lo primero es que yo no soy el usuario, digamos, común o más típico para este tipo de escritorios tipo Tilling. ¿Por qué? Porque los usuarios que suelen utilizar estos escritorios son usuarios que les gusta mucho personalizar el escritorio. Son usuarios que les gusta, no les dan miedo los archivos de configuración, los retoques, y escritorios tipo Tilling como Hyperland son perfectos para eso. Te permiten modificar y personalizar hasta el último detalle del escritorio, poner una barra aquí, un color, y de hecho hay un ecosistema de aplicaciones, pues digamos, específicas para este tipo de tareas. Yo realmente no soy un usuario de ese tipo, yo no he personalizado apenas el escritorio que tengo, salvo, bueno, ahora comentaré, salvo algunas cosas y las configuraciones que he hecho ha sido por básicamente necesidad. Cambiado, he puesto un programa pues, para poder gestionar mejor los tres monitores. eh, digamos, me he metido en el archivo de configuración simplemente para indicar que tenía un teclado con un layout americano y ya está. No he metido plugins, no he metido aplicaciones externas que no vinieran con el Hyperland que yo venía, que porque yo utilizo uno que está preconfigurado. Son unos scripts que de hecho están en la página de Hyperland. Tú te metes en la página de Hyperland y allí tienes una serie de opciones preconfiguradas. Yo utilicé una de ellas, que no la conocí por la página de Hyperland, sino por otra forma externa, que se llama Hacolist. Hacolist es un script con un instalador y que te proporciona, digamos, un Hyperland preconfigurado. Incluso viene con algunas herramientas para cambiar la estética, que es lo único que he tocado. Pero a partir de ahí yo no he utilizado ningún tipo de configuración de otra persona, ni he creado la mía propia. O sea, no he tenido esa personalización tan grande que tiene este tipo de escritorio y que es lo que muchas veces hacen los usuarios más típicos, que es personalizarlo al milímetro. Y una de las cosas que precisamente me motivó a hacer ese cambio es, pues que yo ya había visto en determinados sitios, sobre todo en un canal de Telegram que estoy suscrito, que básicamente lo que hace la gente es subir pantallazos de su escritorio, modificado, digamos. Y de esos escritorios, la gran mayoría, aunque hay de todo, hay desde Genón, KDE Plasma, pero la gran mayoría son escritorios tipo Tillen, Hyperland, i3, DWM, y BSPWM, todos estos tipos. Y claro, yo veía esas pantallas y la verdad que me motivaba, porque yo soy una persona que creo que el escritorio tiene que motivarte a ser usado. Entonces, pues tiene que ser estéticamente cómodo, que te guste, que cada vez que enciende el ordenador, lo que veas te gusta. Y eso implica, pues, algunas veces, pues, coger un tema para el escritorio, unos colores, un fondo de pantalla, algo que cuando lo vea diga, uff, qué chulo es el escritorio que tengo. De hecho, en KDE Plasma yo lo he hecho alguna vez. He cogido una personalización que he visto, sobre todo en vídeos en YouTube, donde te decían paso a paso cómo cambiar y lo he tenido. De hecho, una época tuve un KDE Plasma que era básicamente un MacOS, el escritorio MacOS con su DOS, y la verdad que me gustaba. Cuando vi este tipo de escritorios, lo que permitía que la gente podía hacer y las personalizaciones que estéticamente me gustaban mucho, decidí cambiarme a Hyperland. Y ahora lo que pretendo con este audio es pues valorar si ha valido la pena o no. Pero antes voy a explicar de dónde yo venía. Yo venía de KDE Plasma. KDE Plasma, un escritorio que he estado muchísimos años usándolo desde la beta 1.0, la beta 2, o sea, antes de llegar a la versión 1.0, pues sacaron, creo que fueron tres betas, la 1, la 2 y la 3.
y después sacaron la 1.0. Yo empecé con la beta 2 y ha habido muchos cambios. En aquella época se llamaba KDE y ahora se llama pues KDE Plasma, creo que es el nombre que tiene. Yo he estado muy cómodo con KDE Plasma y de hecho para mí el gestor de ficheros mejor que he visto en mi vida se llama Dolphin, que es el que viene con KDE Plasma. Ya ha dicho que el cambio no era por necesidad, era porque quería un cambio estético. ¿Qué pasa? Y cuando tú te cambias de KDE Plasma, que es un escritorio pensado para ser usado con el ratón, aunque tiene atajos de teclado como muchos programas y otros escritorios, pero es verdad que los escritorios tipo Tilling están muy enfocados a usarse con el ratón. Digo, perdón, con el teclado. Entonces yo de hecho sigo usando el ratón en el escritorio, en el Hyperland que yo tengo, pero es verdad que te motiva a usar el teclado. Y de hecho yo ahora utilizo bastante más atajos de teclado con Hyperland que los atajos de teclado que usaba con KDE Plasma. Cuando en KDE Plasma pues, puedo utilizar para muchísimas tareas atajos de teclado. Pero por la forma que tiene de organizarse los escritorios tipo Tilling, están mucho más, te motivan más a utilizar el teclado. Eh, entonces, quitando que lo mío no ha sido por necesidad, ha sido por experimentar, por tener un cambio estético en el escritorio, tengo que decir cómo lo valoro. Vale, lo primero, esto no sé si lo he dicho en los audios anteriores, que hablé de Hyperland, que tengo que decir que yo utilizo ahora mismo Hyperland en un ordenador de escritorio con 3 monitores. Usando 3 monitores, hay una cosa en los escritorios tipo Tilling que sí es verdad que a lo mejor no puede, es digamos de las cosas que más impacto al cambio he tenido. En los escritorios normales de ventanas flotantes, como se llaman, tipo KDE Plasma, tú puedes minimizar las ventanas. Me explico, tú le das al típico botoncito del guión y esa ventana te la pone en la barra de tareas, con lo cual tú en la barra de tareas vas teniendo unas pestañitas donde se ven todas las ventanas que tú estás ejecutando en ese momento. Eso es relativamente cómodo cuando utilizas muchas ventanas. En vez de tenerla en el escritorio, pues la minimiza y ya tú la vuelves a maximizar cuando la vayas a usar o cuando tengas que ver algo de esa ventana. Eso en los escritorios tipo Tilling no lo tiene. No sé, porque como he dicho, no he configurado mucho, si hay alguna herramienta o algo que te permita, digamos, minimizar ventanas en una barra de tareas. Yo, como no he configurado nada, no sé si se puede hacer, pero yo no lo tengo. Eso la verdad que es un impacto grande, porque tienes que empezar a organizar las ventanas de otra forma. Y aquellas ventanas de programas que quieres que estén ejecutándose, pero no quieres visualizar su contenido, no lo puedes minimizar. En, en Hyperland tienes lo que se llama un escritorio virtual falso. No sé si la traducción sería así. Tú sabes que en todos los escritorios Linux tiene una serie de escritorios virtuales, que son espacios de trabajo. Eso lo tienen KDE, Plasma, Genome, todos los tiene. Pues en Hyperland tienes uno que no está en el listado de los escritores virtuales, es digamos uno falso, oculto. Y tú puedes enviar ventanas a ese, digamos, escritorio virtual falso. Entonces una forma de minimizar las ventanas es como tú no puedes hacerlo, pues lo envía a eso, lo esconde en ese escritorio virtual. Y es una forma, digamos, de poder. Recordad que en los escritorios tipo Tilling tiene una configuración mosaico. Conforme vas abriendo ventanas, esas ventanas se van acoplando digamos, se va dividiendo el escritorio en diferentes zonas. En cada zona va a poner una ventana. Si tienes 4 ventanas, el escritorio te lo abre en 4 trozos. Y cada trozo se ve una ventana. Entonces es algo muy diferente a uno de ventanas flotantes que simplemente o las puedes superponer una ventana en lo alto de otra. Aquí no puedes mover las ventanas con el ratón, no puedes arrastrar las ventanas, entonces eso también es algo que impacta un poco. Entonces la forma de organizar las ventanas es diferente. Entonces con el escritorio virtual, que yo es lo que utilizo, la verdad que más o menos te puede servir. Yo hay una cosa que esto a lo mejor es unas cosas que a lo mejor para la gente que quiera ver o quiera usar los escritorios tipo Tilling, pues yo veo que es más perjudicial. Yo tengo la suerte de que como un ordenador de escritorio tengo 3 monitores. En esos monitores yo puedo, digamos, mover las ventanas y tengo
digamos, 3 escritorios. Incluso cada monitor tiene sus escritorios virtuales, pero yo tengo 3 ventanas abiertas siempre, digamos. Entonces es más fácil organizar ese conjunto grande de ventanas que si tuviera solo un monitor. Si tuviera solo un monitor, pues tendría que jugar más y organizar más las ventanas porque el espacio de área visible es más pequeño. Repito, esto en las ventanas flotantes es más rápido de organizar porque tú puedes minimizar ventanas, puedes superponer una encima de otra, pero aquí no puedes. Entonces yo, esa desventaja que tienen los escritorios tipo Tilling, con 3 monitores, pues no la noto tanto. De hecho, puedo tener un monitor, 2 ventanas abiertas, una, digamos, en la misma ventana se ven 2 ventanas, pues puedo dividirlo de forma horizontal o vertical y en la otra, los otros 2 monitores, pues tener otras 2 ventanas. Claro, si eso mismo, si tuviera esas 3 ventanas en un solo monitor, pues tendría que jugar más con la organización que te da el escritorio tipo Tilling. Y aquí yo reconozco que los escritorios tipo Tilling en un solo monitor son, digamos, menos efectivos, salvo, y ahora después comentaré en un caso concreto, que después lo diré. Entonces, en mi caso, esa defecto que puede tener la forma de organizar las ventanas cuando tienes múltiples monitores, no le notas tanto. No le ves tanta ventaja a un escritorio de ventanas flotantes con uno Tilling. Porque aquí yo, entre que divido, puedo tener un monitor, un par de ventanas y que tenga una división horizontal o vertical, o enviar ventanas a ese escritorio virtual, digamos, que se tiene, pues puedo manejar bastantes ventanas sin que sea algo muy diferente o que no sea tanta desventaja como un escritorio de ventana flotante. Ahora, una cosa que también está muy bien y es, digamos, que pasa que en mi caso no es un uso común, es aquellos usuarios que utilicen mucho la terminal. Porque en los escritorios tipo Tilling, como he dicho antes, lo que hace es dividir el escritorio en tantas ventanas como tienes. Si tú tienes 4 ventanas abiertas, pues en el mismo escritorio te divide en 4 zonas y en cada zona pone una ventana. Es como un mosaico, va siendo como un mosaico. Claro, en las aplicaciones de terminal o cuando tú ejecutas comandos, que una ventana sea más estrecha, más ancha, pues no te fastidia mucho, porque al final el contenido que tú ves se adapta bastante bien. Si es un contenido, digamos, de texto en la terminal, va ejecutando comandos, va viendo salida de comando, incluso pues con algunas interfaces para terminar, las TUI, pues que lo vuelvan más estrecho, más ancho, los recortes por arriba, por abajo, pues no pierde. El problema es cuando utiliza aplicaciones que tengan una interfaz gráfica, yo que sé, Telegram, Audacity con lo que estoy grabando, un navegador. Ahí el cambio de tamaño sí te influye a lo que ves. Digamos, yo ahora mismo tengo Audacity en un monitor a pantalla completa, pero si yo ahora esa pantalla la divido, la recorto hasta la mitad porque ha abierto un terminal al lado, pues esa estrechez que haría en la interfaz me haría que no viese del todo bien toda la información o todos los comandos o todos los botones que aparecen en Audacity. Entonces, aquí, para usuarios que utilizan sobre todo terminal, que haya un monitor, que haya 3, no le fastidia mucho, pero en mi caso, yo de hecho cada vez que ejecuto una aplicación de terminal, la intento que esté siempre a pantalla completa. Es verdad que en el escritorio tipo, en el Hyperland que yo tengo, hay un atajo de teclado que te permite colocar una ventana a pantalla completa. Claro, ocupa pues todo el monitor. Y hay otro atajo, bueno, el mismo atajo que te permite pues, colocarlo en su posición original. Entonces, claro, cuando quieras ver una pantalla completa, pues le das al atajo de teclado, pantalla completa. Claro, pierdes todo, los demás ventanas se colocan detrás y no las puedes ver. Pero aún así, no es lo mismo que en ventana flotante las aplicaciones de gráficas que puedes jugar un poquito más. Puedes poner una encima de otra, puedes minimizarla rápidamente y maximizarla. Aquí, digamos, ese proceso no es tan rápido. Entonces, si eres un usuario que utiliza mucho terminal, pues sinceramente los escritorios tipo Tilling, de hecho, pueden ser mejor para ti. Porque al ser aplicaciones de terminal, pues están también muy condicionadas a usarse con el teclado. No la utilizas tanto con el ratón, pero si eres una persona que utiliza muchas aplicaciones
con interfaz gráfica, pues aquí sí te puede ser un cambio más brusco, porque tienes que estar jugando con la pantalla completa. Recuerdas que no puedes arrastrar las ventanas de un lado a otro, las puedes mover con un atajo con atajos de teclado, las puedes, digamos, colocar en un escritorio virtual, en otro, lo puedes mover en monitor si tienes varios monitores, pero con un solo monitor siempre lo suyo es las aplicaciones en gráfica, con interfaz gráfica, ver la pantalla completa, que son la forma en que puedes visualizar todo su contenido y trabajar de forma más eficiente. Aquí tengo que reconocer que a lo mejor sí es un poquito más fastidioso y que con un escritorio tipo mm, de ventana flotante. Yo, como tengo la suerte de que solo lo utilizo en el ordenador de escritorio con 3 monitores, no me fastidia ese tipo de configuración o ese tipo de tareas, porque yo sí es verdad que utilizo mucho aplicaciones con interfaz gráfica. Las terminales utilizo para 4 o 5 tareas muy específicas y, y entonces no soy un usuario de mucho terminal. Pero como tengo 3 monitores, no. Pero si tienes solo un monitor, o por ejemplo lo arrancas solo en un portátil, pues a lo mejor este tipo de escritorios te conlleva una adaptación bastante mayor. Entonces, yo por eso no soy el usuario típico. Entonces, mi valoración, ¿ha valido la pena? Vale, por ahora sí. O sea, no llevo mucho tiempo. Tampoco me he metido yo en el mundo, digamos, de la configuración. Es verdad que hay mucha gente que su configuración, o sea, su archivo de configuración del escritorio de Hyperland, pues la tiene un repositorio y tú podrías coger ese archivo de configuración, cogerlo, ponerlo en tu equipo y automáticamente se aplicaría pues toda esa configuración. Bueno, tendrías que, me imagino, tener aplicaciones que utiliza esa configuración, las tendrías que instalar, pero digamos que puede ser relativamente fácil coger la configuración de otra persona que la haya dejado, que la haya compartido en un repo de GitHub, algo que pasa bastante, y utilizarla y ponerla en tu equipo. En mi configuración de Hyper incluso puedes modificarla. Eso no lo he hecho todavía. ¿Que lo haré? Pues no lo sé, porque es verdad que eso requiere tiempo y conocimiento. Nunca me he puesto a toquetear Hyper, además que me da un poco de pereza y miedo hacerlo. Con lo que yo, mi valoración para un usuario que no es el típico usuario de Hyperlab, yo reconozco que la verdad que estoy bastante cómodo. Y de hecho, esa motivación a utilizar mucho más los atajos de teclado me está gustando y me está haciendo en determinadas tareas ser bastante más eficiente que hacerlo con el ratón. Esto en KDE Plasma hay determinadas tareas que podría hacer también con el teclado, pero como ese tipo de escritorio está muy cómodo usándose con ratón, no me he forzado a utilizarlo. Pero en Hyperland es diferente, te fuerza a utilizar el teclado muchas veces. Y eso sí me ha gustado. Ahí en esa valoración ha sido muy positiva el de usar un escritorio con muchas más veces el atajo de teclado. Me ha gustado la experiencia, es algo que me ha hecho ser más rápido y más eficiente en determinadas tareas. Hay en otras que sigo utilizando el ratón. Tengo que decir que otra cosa que también no me ha gustado mucho es en KDE Plasma tenías un montón de herramientas de configuración, por ejemplo, la típica herramienta de las redes. Aquí en Hyperland no tengo esa herramienta. Hay otras que sí más o menos las puedo ejecutar, del sonido, todo eso, que me salen aplicaciones gráficas, que sí las tengo disponibles, pero por ejemplo la de los redes, la de Wi-Fi y todo eso, en KDE Plasma tenía una herramienta maravillosa que podías configurar todo y aquí un poquito más complejo de usar. Tendría que configurar o instalar una aplicación externa para poder, digamos, de una forma más fácil, pues configurar. En principio, como no tenía problemas porque lo configuré al comienzo, el wifi y todo eso, entonces no es algo que toque mucho. Y hay algunas herramientas, claro, aquí las herramientas, la mayoría de Hyperland, muchas de ellas son propias y están enfocadas mucho al terminal. En cambio, KDE Plasma todo era muy gráfico, con lo cual había cierta comodidad. Pero bueno, la gran mayoría de las cosas que solía hacer en KDE Plasma me he adaptado muy bien en los escritorios Hyperland. Entonces, la valoración es que por ahora voy a seguir con Hyperland, me está gustando. No creo que. Por ahora llevo unos cuantos meses sin abrir KDE Plasma. No sé si en un futuro volveré, no lo sé, pero por ahora voy a estar una temporada más con Hyperland, me siento muy cómodo, estéticamente me gusta mucho
y estoy muy cómodo. Y como el escritorio estéticamente y de funcionalidades es algo que te tiene que agradar, para, por lo menos en mi caso, y entonces, para otro tipo de usuario, o sea, si eres un usuario que te encanta personalizar el escritorio, los escritorios tipo Tilling es una cosa que debes ver. Si eso te da igual y para ti el escritorio es simplemente una herramienta que sea cómodo, pues bueno, el problema de los escritorios tipo Tilling es lo de siempre, requiere un periodo de adaptación. Vas a tener que estar una semana, dos, no sé cuánto tiempo. Yo estuve aproximadamente una semana, semana y media, hasta que me adapté. Hasta que te adaptes, la forma de organización de las ventanas, la forma de utilizar determinadas aplicaciones. Por ejemplo, en Hyperland yo utilizo mucho el lanzador de aplicaciones que viene ya preconfigurado y es muy fácil de utilizar. Un atajo de teclado, escribes la aplicación y arranca al momento. Eso en KDE Plasma no lo hacía, básicamente. Yo pulsaba en la barra de tarea, escribía la aplicación o era un icono que ya tenía en la barra de tarea. Entonces, la valoración es, bueno, yo creo que cualquier usuario que le guste Linux y que le guste sobre todo esa parte de Linux de tener libertad para usar lo que tú quieras y poder escoger diferentes escritorios, diferentes terminales, diferentes componentes, pues yo creo que cualquiera, pues, sobre todo si no quiere configurarse, coge un script como yo hice, el Jacoli o otro de los que hay. Ahora pues, se ha puesto uno que es Omarchi, se ha puesto uno famoso que es Omarchi, que es una personalización también de un desarrollador, no me acuerdo el nombre del desarrollador, que es parecido a Jacoli, yo ese no lo he probado. Y aparte que hay otros más, scripts, que te lo instalan y te lo configuran todo automáticamente. Yo creo que cualquier usuario debería probarlo, por lo menos. Por lo menos probar esas opciones que te facilitan mucho la instalación y la configuración y después echarle un rato, una semana, después si no te gusta, volver a tu escritorio habitual, sea Genome, XFCE o pruebas, pero yo creo que deberíais probarlos todos los usuarios genéricos, digamos, deberéis probar este tipo de escritorios porque es un cambio muy grande y a mí por ahora me está gustando y estoy teniendo más ventajas que desventajas por ahora. Y bueno, esta era la valoración, para mí ha sido una valoración positiva en este cambio de uso de Hyperland, de cambio de KDE Plasma a Hyperland, y la valoración es que a mí me está gustando y por ahora es positiva. No sé en un futuro si esto se pondrá mucho peor, pero ahora mismo tienen bastante más ventajas que desventajas. Bueno, y era simplemente esto. Con esto cierro el ciclo de Hyperland. No creo que grabe más audios contando mi experiencia en Hyperland, salvo que haga algo diferente o una modificación muy grande o me meta en el mundo de la configuración de personalización y todo eso, pero en principio con esto finalizo, digamos, el ciclo de Hyperland con la valoración que, como he dicho, es positiva en el cambio y ya está. Yo con esto finalizo este ciclo de mi migración de KDE Plasma a Hyperland. Bueno, y espero que os haya ayudado a esta gente, a mucha gente, este mundo un poco desconocido de los escritorios tipo Tilling, que yo solo he utilizado uno de ellos, Hyperland, pero hay muchísimos, muchísimos más. Y me despido de vosotros. Bueno, recordad que este audio estará distribuido por Spotify, Pocket Cast, el podcast, todo, muchos servicios de podcasting y por su propio feed RSS. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Un saludo.